además de que López es un psicópata y narcisista, resulta que también es un pendejo con iniciativa, porque a raíz de un video que está saliendo a la luz pública, autoría de Fox Quesada, presidente de México, en donde aclara que los apoyos relativos a adultos mayores, etcétera, fue una iniciativa de su gobierno y que ahora López la está utilizando con asuntos de corrupción, con asuntos de tipo político para controlar a los mexicanos en su administración o desgobierno. López sale a contestar ese video a solicitud de un periodista de su circo mañanero que se lo transmitió por su teléfono celular en las mismas imágenes que aparecen en este video, así. Soy todo el país, el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Es quitarlo del seguro popular, creado en mi gobierno. También fundamos el IFAR para transparentar todos los niveles de gobierno. Y como López Obrador no quiere que sepan toda la corrupción de sus cercanos, lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. Queremos un México de todas y de todos. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México! No te engañes, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Es quitarlo del seguro popular, creado en mi gobierno. También fundamos el IFAR para transparentar todos los niveles de gobierno. Y como López Obrador no quiere que sepan toda la corrupción de sus cercanos, lo quiere desaparecer. Te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. Queremos un México de todas y de todos. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México! Ya lo he dicho, pues. El presidente de Fox no está exacto. Eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso. Incluso debe haber hasta grabaciones. A ver, busquen. Me acuerdo que llegó a decir de que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar, no darles pensión. Nunca han estado a favor de la pensión a los adultos mayores. Hace poco, les voy a dar algunos datos. Todos los diputados del PAN en la Cámara de Diputados votaron en contra de que las pensiones a los adultos mayores se convirtieran en derechos constitucionales. Todos los del PAN. Voy a decirlo. ¿Por qué salió entonces la reforma para elevar a rango constitucional la pensión de los adultos mayores? Porque logramos las 2/3 partes con votos del PRI. Pero el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. Y ustedes lo pueden constatar cualquiera. Luego, han habido expresiones, bueno, hasta en campaña, la candidata del PRI y del PAN en Hidalgo también se pronunció en contra. Y estoy por saber, a lo mejor ahora lo podemos encontrar en las redes, porque el candidato del PRI y del PAN en Coahuila, ya al final de la campaña, al parecer, que vi que se denunciaba, el que había dicho de que no estaba de acuerdo con la pensión a los adultos mayores. Pero todo esto lo vamos aquí a plantear. Pero lo de Fox es una reverenda mentira. A ver, Paul. Pero es muy hipócrita, o sea, y el problema es que no está... Opinaba Fox en 2004. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Fox criticó las pensiones. ¿Es más claro? Y ahora, cara dura, ¿no? Es que así son. No olviden la doctrina de la derecha. La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Como dicen una cosa, dicen otra. No hay congruencia. Y a ver si encontramos lo del candidato, porque sí me interesa saber si es cierto o no. El del candidato de Coahuila, casi al cierre de campaña. Sí. Bueno, con este video queda debidamente acreditado a la opinión pública que López es muy pendejo
porque lo que Fox le echa en cara, y no directamente a él, sino a la despolítica que está llevando López, es de que esos apoyos que da el gobierno se están utilizando con fines políticos. Y no está equivocado, porque efectivamente López confesó en una mañanera que él ayudaba a los pobres no por buena voluntad, no por buena persona, sino porque ellos y no la clase media es la que lo iba a ayudar para seguir con su cuarta transformación. O sea, que López en su afán narcisista, que quiere reconocimiento, está peleando que él fue el primero que impuso ese programa desde que estaba como jefe de gobierno. Pero de eso no se trata el asunto. Por eso es muy pendejo, porque no se ubica en lugar, tiempo y espacio. Lo que se trata aquí es que esos apoyos, independientemente de quién haya sido el iniciador, están provocando pobreza, más miseria, y por eso se está utilizando con fines políticos. Eso es lo que expresó Vicente Fox. Pero este señor trató de descalificarlo con un video que aparece en ese mismo video, en donde Fox se opone a que se den apoyo porque eso va a crear problemas económicos graves. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con esa posición, y la mayoría del pueblo de México también, porque lo que está haciendo López con sus apoyos es con fines políticos para manipular la voluntad de los pobres y que siga usurpando el poder, y además que lo apoye para que sus corcholatas, que van a seguir con su misma destrucción del país, queden triunfantes. Y la verdad es que López, con esa política de apoyos que maneja discrecionalmente, está haciendo más pobres en el país, y además está provocando que las finanzas públicas se achiquen, se adelgacen, porque serán 10 o 15 millones de personas que reciben esos apoyos, y eso está impactando la economía del país, porque son dineros que se están tirando al caño del desagüe, al caño del drenaje. Y voy a decir por qué. Porque en los términos del artículo 4 de la Constitución Federal, López lo que debe hacer es crear empleos dignos, decentes, remuneradores. El problema de la pobreza no es que a los pobres no se les den apoyo, no. El problema de la pobreza es que no hay empleo digno, remunerador. Eso es el asunto fundamental de que haya tantos pobres en el país. Es más, según cálculos Coneval del gobierno de México, la pobreza ha crecido en un 4 o 5% en la administración de López. Entonces, ¿qué significa lo que está haciendo López? Desbancar o achicar las finanzas públicas del país, porque todo ese dinero que está utilizando debería de utilizarlo en ser generadores de empleos, no seguir animando o seguir engordando la pobreza de los mexicanos. Ya Saraceno lo decía en algún comentario, que la pobreza tiene síndrome de desequilibrio mental, porque los pobres llegan a depresiones y los jóvenes llegan hasta las adicciones por falta de dinero. Porque cuando un pobre
no tiene posibilidad de ser considerado como una persona productiva en el país, no tiene derechos a votar y ser votado, no tiene derechos a ser tomado como un ente público con dignidad, porque entre más dinero está inyectando López, más pierden la dignidad los mexicanos y llegan a pensar hasta en los desequilibrios mentales y la muerte, porque esa es la pobreza. La pobreza es provocada por la falta de políticas de desarrollo económico y de generación de empleo de parte del gobierno, porque López está constreñido a hacerlo en los términos del artículo 25 y 123 de la Constitución Federal. Debe ser generador de empleos, repito, no debe ser generador de pobres, porque aparentemente es algo amoral que yo en lo personal esté en contra de esa despolítica de tirar el dinero. Además, la mayoría de los pobres de este país se despersonalizan porque pierden la capacidad de entrar en la vida productiva del país. Pero me estoy desviando. Lo que está haciendo López es descalificar a Vicente Fox y es decir que los clasistas y los conservadores no quieren apoyar a los pobres. No es esa la situación. La situación es que la mayoría de la clase media lo que quiere es que no esté tirando el dinero, que sea generador de empleos para que los jóvenes no vayan a caer a las adicciones, a las drogas, claramente dicho, para que los pobres participen activamente en la vida social del país, que participen con su trabajo y además sean autosuficientes para mantener a su familia y para acabar con sus problemas mentales que puede provocar la pobreza, y que además se les dé oportunidad de ser votados en las elecciones de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Federal. O sea, que López está discriminando a los pobres porque los utiliza para que lo apoyen en su permanencia en el poder y en el triunfo de sus corcholatas. Pero se olvida de una cosa importante, que no los apoya para que salgan de esa pobreza. ¿Y cómo es? Con trabajo digno, con trabajo decente y remunerador. ¿Qué significa eso? Que el sueldo que se obtenga por un trabajador debe ser suficiente para mantener a él y a su familia. De manera que López, insisto, es un pendejo con iniciativa, porque lo fundamental de Fox, y esa es mi opinión, es que lo acusó de que está utilizando los apoyos económicos que señala el artículo 4 de la Constitución con fines políticos y que no está actuando para que el desarrollo del país sea más justo y que además sea más activo, más integral y que realmente beneficie a todo el pueblo de México. Y esa despolítica de López es comprensible porque está creando más pobres, porque los pobres son más manejables y es a los que puede controlar porque les quita su dignidad, les quita su vergüenza, y una prueba de ello son los millones de mensajes, de chats y de tantos anuncios que sacan sus paleros cada segundo cuando él sale en su circo mañanero, en donde lo consideran como un santo. Está el caso del pederasta de Alejandro Solalinde, al cual le dio trabajo en contravención a la misma Constitución, porque lo nombró consejero para la vigilancia o protección de los derechos humanos.
López no está ubicado ni en lugar, ni en tiempo, ni en espacio. Por eso digo que está loco, porque lo que dijo el señor Fox es que está utilizando los apoyos económicos como un asunto político de su desgobierno. Y López se refiere a que él fue el primero que utilizó los programas cuando fue jefe de gobierno. Insisto, López es un pendejo con iniciativa. Gracias.